Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Quiero saludar a todos nuestros fieles oyentes, tanto de nuestra iglesia como de otras iglesias, tanto en nuestro país como también fuera de nuestro país. Eh, y quiero saludar específicamente también a mi hermana Antonia de Paraguay, que ella siempre está escuchando los mensajes que yo envío después por YouTube, y a mi hermano Gerardo Cerquera de Colombia, que participó el año pasado con nosotros mientras estuvo en Chile visitando a su hija, algunos lo recordarán. Y el hermano Gerardo Cerquera siempre me está dando las gracias y me escribe para animarme respecto a estos mensajes que yo después edito y los transmito por el canal de YouTube. Así que hermano Gerardo, les saludo con un fuerte abrazo desde Chile. Gracias porque usted siempre está ahí animando y diciéndome que es bendecido por la palabra de Dios. Igualmente mi hermana Antonia Garcete de Paraguay, que me escribió el día lunes porque también fue muy bendecida por el mensaje del hermano Héctor Salas, que yo también lo transmití rápidamente, lo publiqué en el canal de YouTube. Así que hermana Antonia, también un abrazo para usted de Chile para Paraguay. Saludos a su esposo y también a sus hijas y a su suegra, que tan cariñosamente ha estado conmigo ahí cuando nos ha tocado viajar a Paraguay. Hoy día, hermanos, vamos a salir de nuestro paréntesis de las últimas semanas y vamos a volver a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, eh, creo que es el tercer estudio que voy a transmitir de Colosenses, que es más que un estudio, es una cápsula eh, de resumen, de recapitulación de lo que hemos estado viendo en este capítulo 1 y también de poder anunciar lo que viene por delante en este largo capítulo 1. Yo creo que prácticamente hemos estado estudiándolo versículo por versículo. Hermanos y hermanas, es necesario pasar tiempo en toda la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo que él debe enseñar y dar a conocer todo el consejo de Dios. Eso significa que no solamente debemos pasar tiempo estudiando aquellos textos o pasajes o libros que son más dinámicos, con los cuales podemos identificarnos más. También debemos pasar tiempo en aquellos textos más profundos, más teológicos y más doctrinales, porque también estos textos son palabra inspirada de Dios. Así que no debemos ser perezosos, ni yo como pastor, maestro, ni usted como oyente, alumno, porque a veces claramente es más fácil, es más expedito pasar tiempo en un evangelio porque es todo más dinámico, hay historias, hay circunstancias, hay eventos con los cuales nos identificamos. Pero también están estos libros, estos capítulos o textos que son más abstractos, ¿verdad? Hablan de teología, de doctrina, pero son precisamente estos capítulos los que le dan fundamento y sustento a nuestra fe, a nuestra confesión de fe como cristianos evangélicos y también en este caso como bautistas. Y esto es lo que ha significado el capítulo 1 de Colosenses. Recuerde que el título del estudio que estamos emprendiendo en Colosenses es Cristo es preeminente. Y si Cristo es preeminente, entonces nosotros, por medio de Cristo, estamos completos en Él. Ese es el título o el tema principal. El tema principal de esta carta de Pablo a los Colosenses es la preeminencia de Cristo, es decir, que Cristo es superior, que Cristo está por sobre todos y por sobre todo en el universo. Después de pasar una rápida introducción al apóstol Pablo en el capítulo 1, si usted lo recordará, si ha sido fiel a nuestros estudios, del versículo 3 hasta el versículo 14, él estuvo mencionando que oraba constantemente por los colosenses,
por sus necesidades espirituales, de conocimiento de Dios, de paciencia con las circunstancias, paciencia con las personas. Y por supuesto también el apóstol Pablo mencionó que él daba gracias por los hermanos colosenses. Y desde el versículo 15 hacia adelante, el apóstol Pablo ya entra de lleno, con toda la fuerza posible, entra al tema, lo que toma a su corazón y su mente el apóstol Pablo, al tema que quiere transmitir con toda diligencia y prontitud a los hermanos de la iglesia en Colosas. Y justamente el versículo 15 comienza Pablo a defender y a confesar la preeminencia de Cristo. Y aquí, obviamente, cuando uno estudia estos textos, uno trata de clasificarlos y de hacer un esquema, un bosquejo, como llamamos también, para poder entender y seguir el orden de las ideas del apóstol Pablo. Y aquí del versículo 15 hasta el 20, vemos cómo Jesucristo se relaciona, cómo es la relación de Cristo con Dios, con la Trinidad, en este caso con la esencia y la naturaleza de Dios, cómo Cristo se relaciona con la iglesia, con el que es el cuerpo de Cristo, cómo Jesucristo se relaciona con el universo, con la creación, cómo Cristo se relaciona tanto con las cosas visibles como con las invisibles. Y finalmente, como hoy día les mandé nuestro bosquejo, cómo Cristo se relaciona con la reconciliación de los pecadores con Dios mismo, con Dios Padre. Y el título que le damos a estos versículos del 20 al 23 es Reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y vamos a ver 4 puntos que yo solamente se los mencioné en los apuntes de hoy día, que les envié a los diferentes grupos de WhatsApp, pero anuncié 4 puntos que vamos a ver desde el próximo domingo, si Dios lo permite, que es cómo Cristo se relaciona con la reconciliación de los pecadores con el Padre, que es el plan de la reconciliación, es decir, hay un plan, este propósito de Dios de reconciliarnos a nosotros con Él por medio de Cristo, tuvo un plan, hay un plan detrás de esto, es un plan desde la eternidad pasada. Esto no fue algo circunstancial, no fue que justo cuando Adán desobedece a Dios, entonces Dios tuvo que improvisar y crear un plan de reconciliación. No, de ninguna manera. Hay un plan, hay un esquema de reconciliación. Segundo punto, vamos a ver cuáles son los medios de la reconciliación. Tercero, cuál es el propósito, cuál es el fin que Dios persigue reconciliando a nosotros los pecadores por medio de la fe. Y finalmente la evidencia de la reconciliación. Pero todo este acto divino, misericordioso de reconciliar, que cuando estudiemos este concepto de reconciliar, es algo maravilloso. Es un concepto, una idea y que es llevado a la práctica por Dios de manera maravillosa, inescrutable para nosotros. Y todo este plan de reconciliar, bueno, tiene su fundamento en los versículos 15 al 19, 20, es decir, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Y eso es lo que hemos transmitido durante ya varias semanas. Y esta es la doctrina de Cristo. Es la cristología, como se le llama teológicamente. Es el estudio de la doctrina del Señor Jesucristo. Y para nosotros, para nosotros esto es fundamental poder comprender la naturaleza del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, su obra, quién es realmente. Recuerdo que hace un par de años, cuando presencialmente en nuestro templo los días jueves comencé a enseñar Colosenses, yo introduje este estudio con una encuesta actual que se hizo hace 2 años en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre hay encuestas para todo.
y encuestó, se entrevistó a miles de cristianos profesantes, es decir, a personas que dicen ser cristianos de diferentes iglesias y denominaciones. Y lamentablemente, eh, si mal no recuerdo, casi eh, 3/3 de los encuestados desconocían cuál es realmente la naturaleza de Cristo. Es decir, la mayoría de los que se dicen cristianos creen, piensan que Jesucristo es un ser creado por Dios, lo que es abiertamente una herejía y que no tiene evidencia alguna en lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, debemos ser parte de aquellos pocos que realmente entienden o entendemos quién es Jesucristo. Y por eso, si entendemos bien quién es Cristo en relación con Dios, con el universo, con la iglesia, con todo lo que existe, podemos declarar con toda fe y seguridad que Cristo es preeminente. El versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que Jesucristo es Dios, que Cristo es Dios, Él tiene la esencia y la naturaleza de Dios, que lo dice también el apóstol Juan en su capítulo 1, versículo 1 hasta el 9, 10, 14, 18, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Incluso el griego es mucho más fuerte, el griego dice, y Dios era el verbo, Dios era el logos, Dios era la palabra, como hay algunas traducciones. Lo dice, lo dijo Juan, el apóstol amado, lo dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, lo dice la escritura del Antiguo Testamento. Es decir, la evidencia es abrumadora de que Cristo es Dios, es el Dios eterno, es Dios el Hijo, junto con Dios Padre y el Espíritu Santo. Las tres personas de la divinidad son Dios, no son tres dioses, son Dios, un único Dios, un Dios indivisible en su naturaleza, en su esencia, en su sustancia, es Dios, existiendo en tres personas distintas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, Él es, se recuerda que lo dijimos en nuestros apuntes, se ocupa la palabra eikon, la palabra griega, esa es la palabra que ocupa Pablo, él dice, Él, Cristo, es el eikon del Dios invisible, palabra que ha venido a significar para nosotros ícono, sello, es la reproducción absoluta, es el sello, es el ícono del Dios invisible. Dios en su naturaleza es un Dios espiritual, es un Dios que es espíritu y Cristo vino a hacerlo visible, como lo dice también el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 14, versículo 18, lo dice la primera carta de Juan, capítulo 1, Cristo vino a manifestar visiblemente la naturaleza de Dios en sus atributos, en su obra y en su persona. Y por lo tanto, si Él es la imagen del Dios invisible, entonces Cristo, el Señor Jesucristo, es el primogénito de toda creación. Y la palabra que yo se las compartí, porque puedo hacerlo los apuntes, ¿verdad? Podemos ser un poco más finos y más profundos en la palabra prototokos en el griego. Y esa palabra prototokos, que es una palabra compuesta en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, se traduce en español como primogénito. Si Cristo es Dios, entonces Él es el primero de toda la creación. Y recuerde que primogénito, como a veces nos quieren engañar los testigos de Jehová, nos quieren decir, bueno, si la Biblia dice que es el primogénito, entonces es el primer engendrado, el primer creado de toda la creación. Pero recuerde que la palabra prototocos, la palabra primogénito, incluso en el español, no es necesariamente que signifique el primero creado, sino que primogénito y prototokos en griego es un título de honor, de honra y de posición. Así lo utilizaban los
antiguos griegos, incluso los antiguos judíos. Para ellos el concepto de primogénito, incluso primogenitura o de prototocos para los griegos era un título que denotaba no su origen, sino su posición, la posición encumbrada, superior, preeminente, única, en este caso, del Señor Jesucristo. Les puse algunos ejemplos. Israel, la nación de Israel, ¿fue la primera nación en ser creada? No, de ninguna manera. Recuerden que Israel como nación viene a existir recién después de Abraham, de Isaac, después de Jacob, después que tiene sus 12 hijos. Eh, Recién cuando salen de Egipto, ellos vienen a existir como nación, como pueblo unificado. Antes de Israel existió Egipto, existió Canaán, existieron otros pueblos, incluso Babel. Pero cuando Dios dice que Israel es el primogénito de Dios, ¿está diciendo entonces que es la primera nación en ser creada? No, usted sabe que no. Israel tiene eh, siglos de haber nacido como nación después de lo que vemos en Génesis. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que Israel es el primogénito? Está diciendo que ocupa el lugar preeminente en el corazón de Dios, de Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra primogénito no siempre significa el primero en origen, sino que significa para Dios el primero en posición y en lugar. Esa es una respuesta que usted puede darle a un testigo de Jehová cuando quiera decirle lo contrario. Otro ejemplo también, no muy lejano. Usted conoce eh, la historia de Esaú y Jacob, los dos hijos de Isaac. ¿Quién fue el primogénito entre los dos? ¿Cuál fue el que nació primero? ¿Cuál fue el que salió primero del vientre de su mamá? Fue Esaú. Jacob nació en segundo lugar. Pero ¿quién termina convirtiéndose en primogénito? Jacob. Aunque Esaú es el primero en nacer, Jacob se convierte en el primogénito de Dios o de Isaac, pero también del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no es que Jacob nació primero, sino que Jacob como primogénito, como título, ocupó el primer lugar y la preeminencia entre los dos hermanos. ¿Se da cuenta? No tenemos que hilar muy fino para entender que cuando Pablo dice Cristo es el primogénito de toda creación, no está diciendo que es el primer ser creado, sino que es quien tiene el primer lugar, quien tiene la preeminencia, la posición más alta en toda la creación visible e invisible. Dos ejemplos, incluso en nuestra cultura occidental. Hay países, especialmente en Europa, donde no tienen presidentes ni monarquía, o algunos sí dentro de la monarquía, pero quien les gobierna políticamente o ejecutivamente es el primer ministro, ¿cierto? Por ejemplo, en Inglaterra, quien gobierna es el primer ministro. ¿Significa el título primer ministro que es el primer ministro que existe? No, los ingleses deben saber que el primer ministro actual debe ser el número quizás cuánto, ¿ya? Eh, es lo mismo que el primogénito, no es el primero, el primer ministro, en el caso de una nación que se gobierna de esta manera, en un régimen parlamentario, es el ministro, el gobernante que tiene el principal lugar o posición gobernante. También, incluso muy cercano para nosotros como país, está la figura, el título honorífico de la primera dama. Y todos los presidentes que hemos tenido casados, eh, su esposa se le denomina, se le titula primera dama. ¿Es la primera dama la primera mujer de la nación? Es decir, la Eva de Chile, la que dio origen a todos. No, antes de la actual primera dama existieron otras primeras damas. Nadie entiende que cuando le decimos primera dama es la primera de origen. Todos entendemos que primera dama o primer ministro es un título
de posición, de lugar de preeminencia. Lo mismo con Cristo. Él es el primogénito de toda creación. Y yo sé que esta es una doctrina que divide, que confronta, pero es la doctrina que diferencia al cristianismo bíblico de cualquier otra religión, de cualquier otra secta. Una de las credenciales del cristianismo verdadero es si reconocemos, uno, que Cristo existió en carne o que vino en carne humana, y segundo, si reconocemos que Cristo es el Señor y que es Dios en esencia y naturaleza. Lo dice el apóstol Juan en toda su primera carta. ¿Cómo sabemos que son del anticristo? No con mayúscula, no como el hombre que gobernará en algún momento en los tiempos de la tribulación, sino como el espíritu del anticristo, es decir, aquel que se opone a Cristo y al cristianismo. Una de las credenciales del anticristo es que niega que Jesucristo o ha venido en carne o que es Dios el Señor. Entonces, ¿por qué quiero pasar tiempo en esto? Como lo he hecho en otra oportunidad y lo hemos hecho en nuestras clases también, porque es la doctrina que nos diferencia y que nos va a confrontar. Para nosotros, Cristo no es un gran maestro, no es un gran rabino, no es uno de los grandes profetas, porque incluso hasta los musulmanes hablan de Jesús como uno de los grandes profetas y de otras incluso grupos religiosos o sectarios. Dicen, sí, Jesús es un Dios menor que el Padre, pero es un Dios. Y si usted les pregunta con más detalle, van a tener que reconocer, le van a decir, bueno, es un Dios creado por Dios. Que es lo que enfrentaban precisamente los hermanos de Colosas con estos falsos maestros. Ellos le decían, hay un Dios no personal, una fuerza mística, una fuerza del universo, como lo creían los antiguos griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates. Ellos creían en un Dios, no el Dios de la Biblia, pero creían en un ser superior impersonal, una fuerza, una energía, que es lo que, por ejemplo, también creen los masones. Ese es el Dios de ellos, pero no el Dios de la Biblia. Y que este Dios, de alguna manera, tuvo diferentes emanaciones. Ya aquí está esa energía divina y que de él se desprendían eones, le llamaban los griegos antiguamente, o emanaciones, o seres secundarios espirituales, angelicales. Y estos seres angelicales secundarios, en segundo lugar, creados por este ser divino, eran los que intermediaban entre este Dios místico y los humanos, los ignorantes, los réprobos. Entonces, para estos falsos maestros gnósticos que estaban entrando en Colosas, ellos les decían a estos hermanos colosenses, Jesucristo sí, él murió en la cruz, sí, él resucitó, pero es creado por Dios el Padre, es inferior al Padre, es secundario, es solo un ser igual a los ángeles o un ángel superior que viene a intermediar, pero no es preeminente, ni tampoco es suficiente para reconciliarnos con Dios, aparte de y ahí es donde ellos introducían la cuña y decían, o tienen que guardar el día sábado, como lo hacen algunas sectas de nuestro tiempo, o tienen que consumir ciertos alimentos y otros no. Tienen que circuncidarse, tienen que cumplir las leyes judaicas, tienen que castigar su cuerpo, tienen que practicar ayunos, tienen que no satisfacer su sexualidad dentro de los parámetros divinos, obviamente, aunque ellos lo decían fuera de los parámetros santos de Dios, y etcétera. Entonces, por eso es importante. Si creemos lo que decían estos falsos profetas herejes o algunos grupos religiosos de nuestro tiempo, entonces estamos bajando a Cristo a un segundo lugar. Estamos
considerando a Cristo como un ser secundario, inferior. Y si Cristo no es preeminente, entonces realmente Cristo no puede salvarnos. Porque si Cristo no es Dios, entonces vana es su muerte en la cruz. ¿Cuál es el sentido de que un gran hombre como Cristo, entre comillas, como pudo haber sido Corazón Valiente, según la película, ¿cierto? O Arturo Prat? Bueno, si Cristo no es Dios, entonces el sacrificio en la cruz no tiene mayor significado que el de Arturo Prat, que el de Caupolicán o Lautaro, eh, u otros en la historia de la humanidad. Así es crudamente. Si Cristo no es preeminente, si Él no es el primogénito de toda la creación, si en Él no fueron creadas todas las cosas, si Él no es antes de todas las cosas, si en Cristo no subsisten todas las cosas, entonces Cristo no puede ser cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces Cristo no puede ser el principio de todo, como el alfa y el omega. Entonces Cristo no es el alfa de la creación del universo, como sí lo afirma Juan en Apocalipsis y lo afirman los profetas en el antiguo pacto. Entonces Cristo no es ni puede ser el primero entre los muertos, entre los resucitados. Cristo entonces no puede tener ese título preeminente entre los resucitados. Entonces Cristo no puede tener la preeminencia. ¿Por qué? Porque en Cristo no habita la plenitud de la deidad. Entonces, si en Cristo no habita la plenitud de la deidad, entonces Cristo no puede reconciliar, el Padre no puede reconciliar consigo todas las cosas. Por lo tanto, si Cristo no es preeminente, no es Dios mismo, no puede hacer la paz de nosotros mediante la cruz, porque entonces la sangre de la cruz, que es una ilustración, la cruz no sangra, en la vida que Cristo derramó en la cruz, entonces esa sangre no podría ser ni más sagrada, ni más santa, ni más preciosa que la sangre de cualquier otro héroe o patriota en la historia de la humanidad. Entonces, si Cristo no es preeminente, estoy leyendo los versículos de Colosenses 1, en este caso 21, entonces usted y yo seguiríamos como extraños y enemigos de Dios. Entonces, no hay ninguna esperanza de salvación. Por eso, hermano y hermana, cada vez que usted escuche que Cristo no es Dios, o como dice la traducción del Nuevo Mundo en Juan 1.1, que Él era Dios, que el verbo era un Dios, o la palabra era un Dios menor, un ser creado, que era el arcángel Miguel, o que fue hermano del diablo y los dos hijos de Dios engendrados en el vientre de María, etcétera, etcétera. Hermanos y hermanas, debemos poner atención. Y por eso es que es tan importante que nosotros reconozcamos que nuestro Señor, el Señor Jesucristo, el Cristo manifestado y revelado en los evangelios y en la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso es necesario que entendamos estos conceptos. Si Cristo es Dios, y ahora vuelvo a Colosenses 1, estoy parafraseando para que usted y yo podamos entender mejor estas interpretaciones, si Él es la imagen del Dios invisible, si Cristo es el ícono, es el sello de Dios, de la naturaleza, como decían antiguamente los griegos en los primeros siglos, cuando se discutió en los concilios y se atacó por Arrio la deidad o la divinidad del Señor Jesucristo, ellos hablaban de usios, usia, que era el concepto de esencia o de la sustancia, de la naturaleza divina. Y ellos declararon y confesaron, Cristo es homoousios, es decir, Cristo es de la misma sustancia o la misma esencia del Padre, Dios de Dios, decían ellos, de manera doctrinal y poética también, Dios de Dios. Eh, si Él es Dios mismo, entonces Cristo es el primero de toda la creación, es el primogénito, es el que tiene el lugar más preeminente. Si Cristo es Dios, entonces en Él fueron creadas todas las cosas. Él no pudo ser creado porque Él creó todas las cosas. Él es el agente
de la creación junto al Espíritu Santo. Recuerdan el principio cómo el Espíritu se movía, ¿verdad?, sobre la faz de las aguas. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estuvieron en la creación. Cristo dice que fue creado todo por medio de Él y para Él. Todo existe. El universo, las galaxias, la Vía Láctea, el Sol, la Luna, los planetas, los átomos, las moléculas, las células, todo existe para Cristo. Porque en Él, como vamos a ver, versículo 20, en Él van a ser reconciliadas todas las cosas. No solamente el alma de las personas o los pecadores vamos a ser reconciliados con Él, sino va a reconciliar todas las cosas, la creación, el universo, va a encontrar su propósito algún día en la persona de Cristo, la que están en la tierra como en los cielos, y Dios va a hacer la paz en este universo, en esta creación, por medio de la cruz de Cristo. Recuerde que la creación, según Romanos 8, está sujeta al pecado del hombre. Por eso la creación, personificándola como un ser vivo, dice Romanos 8, gime nuestra tierra, gime con dolores de parto, porque el hombre caído y pecaminoso ha sometido a esta tierra, a esta naturaleza, en la esclavitud de nuestra codicia, de nuestra avaricia. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten, como le escribí en los apuntes. Él, ¿qué es lo que sujeta, qué es lo que unifica la fuerza atómica de los átomos y nos salen todos desperdigados y se produce una hecatombe nuclear en el universo? Es porque Cristo, Él, el Hijo, el Verbo es el que sostiene y subsiste todo nuestro universo. Él no se ha olvidado de de nuestra tierra, de nuestro país y de nuestras vidas. Él está escribiendo nuestra historia. Y déjeme terminar eh, con una aplicación muy práctica de que Cristo es Dios y el Espíritu Santo y la Trinidad. Piense usted si solamente existiera el Padre desde la eternidad. ¿Qué es lo que nos dice primera de Juan 4:8? Que Dios, si Dios en su naturaleza es amor, no es una expresión de amor, la naturaleza, la esencia de Dios es amor. Si fuera un Dios, una persona, entonces, ¿cómo podría ser la naturaleza de Dios amor? En la eternidad pasada, antes que todo existiera el universo, Adán y Eva, este mundo. Entonces, ¿a quién amaba Dios? ¿A sí mismo? Si fuese unipersonal y no triunitario. Entonces, ¿cómo se expresa el amor? ¿A sí mismo? Uno de los grandes argumentos para creer y defender la Trinidad es justamente que la única manera en que Dios puede ser amor, como lo expresa claramente la Escritura, es que Dios ha existido en tres personas y las tres personas se han amado desde la eternidad pasada. Es decir, Dios, si en algún momento el Padre llegó a crear al Hijo, es decir, en el momento que crea al Hijo, y ya el Espíritu Santo recién viene a amar. Y ya antes de eso en la eternidad, ¿a quién amó? ¿Cómo expresó su naturaleza de amor? ¿Cómo tuvo comunión consigo mismo? ¿Se da cuenta que es ilógico? Lo único que puede explicar es el misterio de la Trinidad, el misterio del amor. Es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo se han amado desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por eso es que como leímos también en unos versículos anteriores, cuando dice ahí Colosenses 1:13, que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Recuerde que el griego, el original dice el Hijo de su amor. Juan 17 dice, Padre, con el amor que tú me has amado a mí, como nos amamos al principio, ámalos a ellos. Déjeme buscar aquí Juan 17 y mire cómo lo expresa acá el Señor Jesucristo.
Déjeme aquí, estoy buscando Juan 17. Dice Juan capítulo 17. Ya aquí lo estoy buscando porque lo tengo en mi Biblia aquí al frente. ¿Ya? Dice Juan capítulo 17, versículo 22. Dice así el Señor Jesucristo: la gloria que me diste, yo les he dado a los suyos, a los apóstoles. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Se da cuenta? No es una persona, son dos personas junto con el Espíritu Santo, pero aquí está hablando en esta oración del Hijo con el Padre. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Le está hablando el Hijo al Padre, son dos personas con la misma naturaleza divina. Padre, versículo 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estés conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado, le dice el Hijo, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Mire el deseo de Cristo, para que el amor con que me has amado, el amor del Padre por el Hijo, ese amor esté en ellos, nosotros. Y yo, dice Cristo, en nosotros, en sus hijos. ¿Se da cuenta? El misterio de la Trinidad es explicado por el misterio del amor. Por eso, hermanos, la única manera de poder entender la reconciliación, que lo introduje para el culto de mañana en sus apuntes, la única manera que la reconciliación de estos pecadores con el Dios que es santo y justo pueda ser posible es por el amor del Hijo. Solamente si el Hijo es realmente Dios mismo muriendo en la cruz, el santo por los pecadores, el justo Cristo muriendo por nosotros los pecadores. Qué maravilla, así que le invito a seguir maravillándose con Colosenses capítulo 1, cuando podemos explicarlo y entenderlo, realmente es maravilloso, es sorprendente, el misterio de la Trinidad, como también el misterio de su amor por nosotros. Que Dios les bendiga, que puedan tener un buen tiempo estudiando Colosenses capítulo 1 del 20 al 23. Ahora dejamos un poco la profundidad de la cristología y desde mañana ya comenzamos a ver otra doctrina dentro de Colosenses 1 que sería en este caso la doctrina de la salvación o como se llama teológicamente la soteriología. De hecho, les resumí en un par de palabras 5 aspectos de la salvación: justificación, redención, perdón, reconciliación, adopción. Están ahí en sus apuntes para que usted pueda conocer un poquito más de la reconciliación del Padre con nosotros por medio del Cristo que es preeminente. Que Dios les bendiga.